Yo lo sigo admitiendo. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva charla que hemos preparado para ustedes en este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Miguel Hernández Alba. Les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria académica. Y bueno, él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene su maestría en Ciencias Biológicas, también de la UNAM, donde se especializó en el estudio de las cactáceas. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo. También ha dado clases dentro del CCH Vallejo y es el fundador del grupo de un proyecto social en redes sociales, llamado Xochimanqui, que tiene la finalidad de la divulgación de la biodiversidad de las suculentas en México. Este grupo tiene más de 5 años de existencia y alrededor de 18,000 seguidores, tanto nacionales como internacionales. También es técnico de algunas UMAS y PIMS y es el responsable de la colección especial de plantas plantas suculentas, que tiene alrededor de 200 especies. El día de hoy le damos la bienvenida con una charla nos va a acompañar que se titula Los muertos y las plantas, relaciones de vida y muerte. Muchas gracias, maestro Miguel, por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Pues para mí dar una charla acerca de este tema tan interesante que incluso resulta, ustedes verán que va a resultar bastante revelador este tema, pues es bien interesante y es muy importante porque, pues por un lado, es como un retribuirle al alma mater, porque ustedes están realizando un trabajo muy valioso, que es precisamente formar a chicos de manera integral, como hicieron con nosotros. Y bueno, para mí es bien importante esta oportunidad porque, como digo, es una forma de retribuirle a nuestra alma mater y de contribuir a que más generaciones se interesen por estos temas tan importantes. Y bueno, yo considero que no hay mejor oportunidad que oportunidades como estas, en las que podemos vincular la parte de la ciencia con los otros aspectos sociales, porque además la ciencia debe ser entendida como un producto social y como tal, pues debería ayudar todavía más, de una manera más tangible, cada vez a solucionar problemas esenciales que atañen al país. Entonces le doy las gracias a todas las compañeras profesoras de CCH, a ti, a los estudiantes que están presentes y bueno, a toda la universidad que nos da la oportunidad de seguir haciendo este trabajo tan padre, ¿no? Pues tú dirás cómo le hacemos para la presentación y todo esto. Pues bueno, nos das tu charla y al finalizar te compartimos algunas de las dudas, comentarios de los chicos que nos escriban en el chat. Y ya después, si gustas, te hacemos llegar todas las preguntas para que nos hagas una retroalimentación de ellas. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces yo les comparto la pantalla. Sí. Gracias. Bueno, de entrada, a esta, no sé si ya se ve. Voy a poner F5. Sí, ya la estamos viendo, Miguel.
Va. Entonces, déjame darle 5. Estoy un poco nervioso porque ay, creo que pues ahora no es lo mismo ser estudiante que estar del otro lado del show y formar parte de todo un proceso de formación de nuevos chicos. Algunos seguramente sienten interés por la ciencia y algunos otros sienten interés por otras áreas, pero la realidad es que esa división artificial entre la ciencia y el resto de las áreas sociales, ya en lo práctico, ya en el quehacer, ya afuera, en la calle, pues casi no existe, podríamos decir que no existe. De tal manera que una charla como esta, pues, nos sirve para vincular muchas cosas que de pronto no tenemos a la vista. Bueno, hemos decidido titularle Los muertos y las plantas, relaciones de vida y muerte a esta charla, porque precisamente esa es una de las cosas que nos enseñan eh, los ciclos naturales, una de las cosas que nos enseñan los procesos sociales. Eh, Estamos hablando de procesos que no podrían ser cíclicos, como dicen algunas personas, porque para ser cíclicos tendrían que repetirse cada cierto tiempo con cierta regularidad y debería repetirse todo el tiempo esa parte. En los procesos sociales normalmente no es así. Pueden variar las temporalidades, pueden variar los lapsos, pueden y entonces eso rompe la parte cíclica. Que hay procesos que tienen una temporalidad y que siempre va uno tras de otro, eso es algo que sucede, pero no con una capacidad que nosotros podamos predecir exactamente, sino que las cosas van sucediendo y de esa manera las sociedades se van transformando. Y precisamente cuando nosotros hablamos de la vida y la muerte, eso también lo vemos en las plantas. Entonces, estas relaciones de vida o muerte también tienen una importancia social, no solo no solo en lo que nosotros podríamos llamar desde nuestra óptica como pueblos originarios, sino que también aparece ese impacto social, esas manifestaciones sociales también aparecen entre nosotros, aunque no tengamos esta afiliación tan fuerte con lo que llamamos los pueblos originarios. Y para esto me referiré a pueblos originarios de distinta índole o de distinta naturaleza. Por ejemplo, podemos ver nosotros unas manifestaciones entre los pueblos náhuatl. Yo actualmente vivo en Texcoco, que es una antigua población que se asenta, la población de Texcoco actualmente queda establecida sobre las antiguas poblaciones que vivieron alrededor del lago, y entonces nosotros podemos ver en Texcoco una serie de manifestaciones culturales que tienen que ver con sus raíces profundas, con sus raíces originarias en los pueblos náhuatl que todavía habitan en la montaña, pero que también se van mezclando con otras manifestaciones. Entonces eso también lo podemos interpretar como una manifestación de la vida y muerte, una manifestación de la transmutación desde el punto de vista social. Y eso, ya lo dije hace un momento, no es cíclico, no podríamos decir que es cíclico porque no cumple con cierta temporalidad rigurosa, pero sí ocurre y se van manifestando unas cosas a través de otras. Una de las cosas que quisiera hablar con respecto a esto es que los pueblos originarios y nosotros mismos como herederos de esos pueblos originarios, pero ya mezclados, entendemos eso, pero a veces no sabemos de dónde viene, porque las cosas al mezclarse de pronto pierden cierto significado o ese significado se va transformando y eso es algo natural de las sociedades. Entonces,
si nos fijamos en este título de la charla, Los muertos y las plantas, yo he decidido incluir dos colores importantes de este proceso que seguramente ustedes se darán cuenta que aparecen en toda esta manifestación de lo que llamamos hoy en día como las festividades de los muertos. Estos dos colores, que es el naranja y el morado, tienen además un impacto emocional en las personas que permite una construcción acerca de este proceso, acerca de este momento en el año que hemos decidido llamar las fiestas de los muertos. Y como vamos a ver en la charla, tienen que ver con varias cosas, varios procesos interesantes que nos hablan de cómo el mundo que nos rodea se va transformando a lo largo de las estaciones del año y a lo largo de los procesos naturales que en muchos casos se ven reflejados en los animales y por otro lado se ven reflejados en las plantas. Es decir, nosotros como organismos visuales, como humanos que tenemos un gran peso visual, tendemos a interpretar las cosas dependiendo del tipo de color que nuestro cerebro, o más bien nuestros ojos, perciben y que transfieren esa información a nuestro cerebro. Entonces se van creando cosas y se van creando escenarios sociales que nos van permitiendo no solo interpretar a la naturaleza, sino que además nos van permitiendo jugar nuestro papel en la naturaleza y en la sociedad como parte de la naturaleza. Entonces, esto es algo bien interesante. Yo la verdad no me había imaginado que me pudiera incluir en este tipo de investigaciones, pero el fundar a Xochimanqui me ha permitido escarbar un poco en la historia que rodea a este grupo de personas o a este tipo de personas que vivían en la antigüedad y cuyo legado se abandonó por muchísimos años y que de alguna manera a mí la historia me permitió recuperar parte de este trabajo. Entonces, bueno, iniciaré esta charla con esta que es, orgullosamente lo puedo decir, es la ofrenda familiar que está montada en la casa de mi madre, en donde se recuperan varias cosas importantes, varios elementos importantes de la tradición de lo que nosotros reconocemos como, por ahí suenan unas avecillas, qué padre. Creo que no soy yo, pero está bien, porque esto ambienta un poco. Fíjense, en esta ofrenda, en esto que nosotros llamamos una ofrenda típica del Día de Muertos, nosotros identificamos varios elementos. Identificamos el papel picado, identificamos una gran vela, identificamos cráneos, frutas, identificamos también una flor muy importante que se llama cempasúchil. Podemos ver por ahí sal, agua, a veces se coloca un poco de mezcal o de alguna bebida importante como el pulque. Se colocan los alimentos que permiten la llegada de las personas de la familia y se colocan también elementos importantes que tienen que ver con el vínculo emocional entre las personas que están vivas y las personas que ya han pasado a otro plano de la existencia. Esta ofrenda, más que una ofrenda triste, debe representar una alegría de poder reunirse con los que ya no están de manera material. Y esto es algo bien, bien interesante. Sin embargo, bueno, necesitamos preguntarnos de dónde viene cada cosa y qué función tiene cada cosa. Sin duda, la ofrenda permite reconciliarse, permite mantener vivo el recuerdo, permite mantener el vínculo con los ancestros, con los parientes que ya no están en lo material, y eso es algo bien importante. Muy bien, vamos a ver esta parte importantísima. Nosotros podemos decir, no sé si les interrumpe un poco el sonido que se escucha. Isabel. No pasa nada, profe. Chicos, por favor, los invitamos a que apaguen su audio.
Por favor, apaguen su audio, por favor. Carolina, está tu micrófono abierto. Por favor, cuiden mucho ese detalle, ¿vale? Cierren sus micrófonos. Gracias, Miguel. Sin duda no nos molestaba el canto de las aves, eso es algo bien importante, pero para que sea más ameno y no compitamos. En este caso, cuando nosotros hablamos de las fiestas de los muertos, parece que es algo muy específico que está aislado en el calendario gregoriano en el que estamos, que usamos generalmente, y parece que es una festividad que está ahí incrustada entre el 1 y el 2 de noviembre, y ahí eso es todo, no hay más. Pareciera que es algo aislado. A pesar de que, ya muchos de ustedes lo verán, a pesar de que es la festividad más importante desde el punto de vista nacional, porque ya se convirtió en algo nacional desde hace muchas décadas, y estamos hablando del siglo que pasó. Ahí es donde se manifestó y se consolidó esta parte de la festividad del Día de Muertos. Y a pesar de tanto tiempo y tanta historia, yo siento que no nos hemos preguntado con profundidad de dónde viene todo esto y con qué se conecta. Entonces, imagínense que a lo largo de toda esta época de transformación de México, de lo que hoy conocemos como México, muchas cosas han perdido significado, muchas han perdido su importancia temporal en la vida social de los pueblos, o al menos de los pueblos que no somos originarios, que somos producto de esos pueblos originarios, y entonces como que se van acomodando de manera aislada, y si nos preparamos para esas festividades, acaban y ya después no sabemos qué pasa, y en este calendario gregoriano se acaba y después empieza todo el show de lo que sería la Navidad, y después otra vez Reyes y así. Entonces son como saltitos. Pareciera que no hay nada en medio. Pero si volteamos a la antigüedad, o si volteamos a cómo los pueblos originarios llevan su vida, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas reminiscencias, ciertos recuerdos y algunas cosas todavía vigentes que nos permiten entender cómo son los ciclos vitales, cómo son las relaciones de vida y muerte entre los diferentes entes sociales y entre los mismos entes naturales. Por eso, esta pregunta de dónde viene la fiesta de los muertos. Bueno, pues estas fiestas en México son parte de la vida. Nosotros podemos entender la muerte como el final de la parte material y el inicio de una parte espiritual distinta a las costumbres cristianas o al punto de vista cristiano. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Desde el punto de vista de la interpretación de las sociedades, no podemos caer, debemos evitar más bien caer en el sesgo de una interpretación de un proceso social desde otro proceso social, o caer en la interpretación de un proceso social desde otra realidad social. Que eso es lamentablemente algo que ha ido pasando, no solo en México, sino en muchos lugares. Y no me voy a meter en más cuestiones de ese tipo filosófico, sociológico, porque ahora lo que nos atañe es otro tema, ¿no? Pero quería precisar esa parte. Entonces, si nosotros revisamos la cuenta calendárica de los pueblos originarios, y en específico, que esto es una parte muy dominante de los pueblos náhuatl, que también van variando dependiendo de las regiones, vamos a ver que ellos llevaban una cuenta muy distinta del tiempo y utilizaban un sistema vigesimal, utilizaban un sistema de cuenta de 20. Sus meses eran de 20 días. Y no voy a entrar en muchos detalles, si a ustedes les interesa este tema pueden entrar también en esa parte. Es algo bien interesante porque es llevar la cuenta de los días de una manera un poco más natural y un poco más apegada a los procesos naturales que se van desarrollando en las distintas regiones. Obviamente, estas cuentas pueden ir variando dependiendo de las regiones.
No es lo mismo cuando uno está viviendo cerca de los polos a lo que está sucediendo en el Ecuador, y tampoco va a ser lo mismo la cuenta de los días en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y eso es algo bien interesante. Obviamente, el que todos llevemos de manera internacional un calendario gregoriano unifica todo y como que permite que nos coordinemos un poco más. Pero se sacrifica la riqueza social de los pueblos originarios por una especie de hegemonía, etc. Pero pues, son cosas que vale la pena apuntalar en este tema. No podemos abundar más porque nos atañe otra cosa. Vamos a regresar a la historia, vamos a retomar esta cuenta calendárica de los pueblos originarios, sobre todo de los náhuatl, y vamos a darnos cuenta de que por ahí de mayo, junio, aparece una festividad. Aquí vale la pena hablar de la importancia de las fiestas. Para el mundo náhuatl, las festividades representan el festejo de la vida, el festejo de los procesos. Representan también el avance constante de las cosas. Desde el punto de vista náhuatl, la historia y el mundo se interpreta como una espiral ascendente, donde las cosas van cambiando, van pasando, van evolucionando a lo largo del tiempo, aunque no siempre con los mismos elementos. Y eso es algo bien importante porque eso cambia la visión con respecto a una línea recta, que es la forma en la que nosotros entendemos el tiempo de manera occidental. Eso es algo bien interesante. Entonces, para el mundo náhuatl, los procesos naturales se festejan. Para el mundo náhuatl, a las fiestas dan vida y dan unidad social a la comunidad. Y todo emana de una figura muy importante que es el calpulli, que es la unidad social mínima de las poblaciones náhuatl que antes se ocupaba. Después el calpulli se va transformando en algo que después conoceríamos como barrios y cosas así. Pero ese calpulli se encargaba de darle coherencia, de darle continuidad a los procesos, y estos procesos, al ser naturales, impactaban en lo social y había que hacer fiesta por ello. Por eso, una de las cosas que heredamos los mexicanos que no somos parte de los pueblos originarios es esa festividad. Es una impronta social de la que no nos podemos desprender de alguna manera. Y entonces, bueno, esta fiesta que es quizá la más importante de todas es el Toxca. Y aparece, ustedes pueden consultar, yo les puse aquí varias ligas para que puedan profundizar un poco más en esta información. Yo me basé, por ejemplo, en historia general de las cosas de la Nueva España, de Sagún. Y bueno, les voy a ir mencionando otros trabajos, otros títulos que pueden consultar también para profundizar más en esto. El Toscat, que sucedía en la veintena 5, que en el calendario gregoriano más o menos iría del 6 de mayo al 4 de junio, aunque va variando también dependiendo del año en el que estemos, es la fiesta más importante que se celebraba en la antigua ciudad ceremonial, porque eso era una ciudad ceremonial que conocemos como México Tenochtitlan. Y para mí es algo bien interesante porque, por un lado, les puedo contar que los Xochimanqui se encargaban de producir las flores y llevarlas en canoas y llevarlas por las grandes calzadas desde varias direcciones, danzaban y realizaban toda una ceremonia para ir desde sus pueblos, que estaban ubicados en las montañas, hacia la ciudad de Tenochtitlan, y ahí llevaban las flores para esta gran festividad que llamamos Toxca. Y es la gran festividad porque es el festival que unía la petición de las lluvias con el fin de la época seca del año. El fin de esa época en la que todo parece estar muerto, todo parece estar seco. Estas organizaciones sociales, estas sociedades, vivían y soportaban esta época seca a partir de lo que habían cosechado la temporalidad pasada, lo que habían cosechado el año pasado, y entonces iban viendo cómo se agotaban sus recursos, cómo se agotaban sus reservas. Entonces coincidía con esta temporalidad, con esta fecha, y ahí se realizaba una fiesta. Esta fiesta no duraba un día o 2 días,
duraba bastante tiempo y tenía todo un proceso distinto, pero todo un proceso distinto a las demás fiestas. Tenía un proceso culminante, tenía un proceso de gran emotividad para el mundo náhuatl. Tal era el grado que muchos pueblos mandaban sus representaciones a la Ciudad de México, Tenochtitlan, para presenciar y formar parte en comunidad de esta gran fiesta. Y una de las grandes figuras que podíamos asociar a esta, o que podemos asociar a estas fiestas, fue Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Pero también tiene que ver con Tlaloc, porque a él se le pedían las lluvias. Y esto, aquí aparece una de las plantas más importantes de la antigüedad y que todavía tiene gran relevancia ahora, aunque ha perdido para nosotros como pueblos no originarios, ha perdido su importancia ceremonial. Para los pueblos originarios sigue siendo importante y su preparación en la antigüedad era bien, bien interesante. Estamos hablando de los amarantos o del grupo del amaranto, que en la antigüedad y en palabras náhuatl se le decía huautli. Y con ese huautli que se recogía de la época pasada, se ponía en espacios especiales, se deshidrataba la semilla, se almacenaba y se almacenaba, por ejemplo, en vasijas de barro, en lugares templados dentro de la casa, y conforme pasaba el tiempo se iba sacando, se ponían las semillas sobre un comal, se tostaban, y después de tostadas y que iban reventando como si fueran palomitas por su gran contenido de almidón y de otros materiales y otros aceites incluso, después se mezclaba con maíz tostado también y se mezclaba, por ejemplo, también con miel. Aquí podemos hablar de que no es la miel europea que nos trajeron los europeos, era miel posiblemente de las abejas meliponas, que además tiene una función medicinal y tiene una gran cantidad de antibióticos. Entonces, al hacer esta mezcla y al combinarla con otros colores naturales, podían generar una masa que era muy maleable, muy moldeable, de una capacidad y de un potencial, podemos decirlo, gastronómico inmenso. Tan grande que se podían hacer figuras casi humanas o figuras de muchos tipos y su color tenía un color muy parecido al de la piel humana. Y esto es algo que los españoles confundieron con antropofagia. Es decir, ellos interpretaron que los antiguos náhuatl durante esta festividad hacían pedazos a una persona y que se la comían. Pero eran figuras hechas con suali. Nosotros ahora le decimos alegría y es casi la misma preparación, pero se le llama suali a este dulce. Y es algo bien importante porque el mismo Fray Bernardino de Sahagún relata cómo es el proceso en el que se va haciendo estas figuras y eso incluso se contrapone, no da coherencia a este mito de la antropofagia. Y entonces se dan cuenta y él describe que las figuras se armaban con arroz, se armaban con maíz, se armaban con el suali, se armaban con distintas flores, con distintos elementos e incluso con semillas de frijol. Él relata cómo los ojos de esas figurillas se hacían con frijoles de color rojo, lo que hoy llamamos ayocote, que es un frijol rojo muy grande, muy bonito, y además de un gran grado alimenticio. Entonces, esta fiesta marca el final de una época seca y el inicio de las lluvias, y ahí incluso entra en juego la petición de las lluvias a Tlaloc, entra en juego la aparición de los tlaloques y entra en juego los graniceros, que eran personas y siguen siendo personas importantes para la coherencia social entre las personas y su ambiente. Aquí también aparece la presencia de el sahumar o el limpiar el ambiente. Aparece una planta que vamos a llamar copal o copali. Muy bien, entonces aquí aparece una primer planta bien importante, incluso de tan importancia alimenticia que es algo que se llevan los astronautas para sus viajes hacia el exterior.
Bueno, vamos a hablar de otra flor, o de otro grupo de flores o de plantas importantes. Por un lado tenemos a la familia Amarantaceae, representada por el género Amaranthus, que tiene una gran cantidad de especies. Y por el otro lado podemos hablar de la familia Chenopodiaceae, en donde está el Huauzontle o el Huauzontle. Ambas familias importantes porque permiten el alimento, permiten la alimentación de las personas y son productos muy dinámicos porque el amaranto, ya dijimos, se puede almacenar y puede utilizarse a lo largo del año en distintas cosas. Por ejemplo, la tortilla se hacía antes, no era solo el maíz nixtamalizado como debería ser, sino que las tortillas se armaban, se hacían con una mezcla de maíz, se le ponía frijol además y se le ponía amaranto. Entonces aquella mezcla hacía que las personas fueran realmente muy robustas, muy grandes y que se desarrollaran con toda su capacidad física. Cosa que se prohibió después con la llegada de los españoles. Entonces es algo bien interesante. Aquí aparece entonces otro uso incluso ornamental de la familia Amarantaceae. Y Huauzontle, que es de la familia de, por ejemplo, de donde aparece el epazote, que es un condimento y además una planta medicinal importante, se tiene que consumir en fresco. Es decir, se cultiva la planta, desde abril, marzo se empieza a sembrar, fíjense, esto es antes de la época del Tosca, es decir, las personas van preparando la tierra, van agradeciendo, van preparando la semilla, van seleccionando qué semillas van a hacer, incluso van, antes de abril, van a la milpa, van a sus terrenos para poder convivir con la tierra, comen ahí, hacen ofrendas, van preparando la semilla, van limpiando los terrenos y una de las plantas que se producía en la antigüedad con mucha intensidad era el Huauzontle. Cuando la planta está floreciendo y tiene estos pequeños botoncitos de sus flores, se cosecha y se prepara un alimento sumamente nutritivo y sumamente sabroso que se puede comer de muchas maneras. Y aparece también en este proceso de siembra un género también de la familia Amarantaceae que llamamos celosía. Y en específico celosía cristata, que hoy vemos en las ofrendas y que conocemos comúnmente como garra de león. Normalmente tiene esta forma, la inflorescencia es una inflorescencia de tipo racimo, es una inflorescencia compuesta de varias pequeñas inflorescencias, y normalmente se vería así como una especie de colita de zorro, pero cuando la planta pierde el control sobre el crecimiento de las flores y de la propia inflorescencia, se va crestando y va formando esta cosa masiva, que de pronto pareciera que no serviría para mucho, no tendría los mismos procesos reproductivos, pero sí llega a producir semilla de tal manera que para el siguiente año puede volver a producirse a través de su propia semilla y se utiliza en esta época, que como vamos a ver después, no necesariamente coincide con el calendario anterior. La familia Amarantaceae, fíjense, presenta 71 géneros y aproximadamente 800 especies. Su cultivo, vean, aparece desde marzo y tardará 8 meses, es decir, la época culminante en donde ya las inflorescencias están bien desarrolladas y pueden servirnos para las festividades y pueden servirnos para poner nuestra ofrenda, es en octubre, noviembre. No sé si entonces quedamos en el acuerdo de que las preguntas quedan hasta el final o quieren intervenir algo ahorita. Si quieres, para hacerlo más dinámico, Miguel, lo dejamos al final y hacemos esta ronda de preguntas. Está bien, a ver si también les voy contestando algunas cosas en el camino. Ok. Muy bien, la siguiente festividad es la veintena 7. Pasamos de las 5 a las 7. Hay otras intermedias, pero aquí vamos a ver algunas cosas, porque también hay que ser eficientes con el tiempo. Entonces, fíjense, esta festividad que llamamos Tecuihuiltontli es lo que llamamos también la fiesta
o la pequeña fiesta o la fiesta de los pequeños señores. Si ustedes recuerdan el calendario en el que estamos, del 27, la ofrenda tiene que estar entre el 27 y el 28, porque el 28 empiezan a llegar los niños. Y estos niños permanecen durante un tiempo y se les festeja primero, se les pone dulces, se les pone juguetes, sobre todo las familias que guardan el duelo de haber perdido a un niño pequeño, preparan estos días porque se considera que ellos llegan primero. Y entonces, si nosotros nos fijamos en el calendario antiguo, o en el calendario del mundo náhuatl, vamos a ver que en realidad esta fiesta no caía en estas, del 27 al 1. Esta fiesta caía del 25 al 14 de junio. Y esta fiesta, curiosamente, tiene que ver con el inicio de la época de lluvias. Por ahí, si ustedes buscan en el calendario el día de San Juan, que es donde realmente deberían iniciar las lluvias en abundancia, porque bueno, también puede haber lluvias al inicio de primavera, unas cuantas lluvias que van despertando la tierra, que van despertando a las plantas para reproducirse, etc. Eso es como espontáneo y está como separado. Pero el inicio de la época de lluvias cae dentro de esta semana. De hecho, el 24 de junio puede ser interpretado como el inicio. Entonces ya del 25 para adelante ya debe haber lluvias ya constantes y en abundancia. Y se considera que esa abundancia, ese esplendor que va apareciendo en los campos, ese esplendor, ese despertar de las plantas, es algo que debería poner felices a los niños. También es la festividad de la fertilidad. Y eso es algo bien interesante porque aparece, aunque aquí se les llama deidades, para el mundo náhuatl no son dioses. Para el mundo náhuatl no hay dioses. Hay representaciones de los procesos, hay representaciones de los ciclos, hay representaciones de los entes naturales, pero no son los dioses cristianos ni tampoco los judíos. Y Xochipilli es una parte bien interesante que fue estudiada, por ejemplo, por Gordon Wasson. Gordon Wasson, si ustedes se ponen a buscarle ahí a la información, se van a dar cuenta de que él fue uno de los responsables de que se conociera el papel importantísimo de los hongos y el conocimiento de María Sabina. Y esto es algo bien importante porque Gordon Wasson le rascó a Xochipilli. Xochipilli fue encontrado por acá a las faldas del Popocatépetl y bueno, fue llevado con todo y su pedestal a el Museo Nacional de Antropología, igual que fue llevado no Tlaloc, sino más bien Xachihuitlicue a el Museo de Antropología, y lo podemos ver en la entrada. De una manera muy crítica, podríamos decir que se fueron llevados como trofeos, de una manera también crítica. No debió haberse hecho así, incluso hubo oposición del pueblo cuando se llevaron a Xachihuitlicue. Y ese pueblo de donde se la llevaron está muy cerca de donde estamos aquí en Texcoco. Es uno de los pueblos más antiguos de América y se llama Coatinchan. En fin, regresemos a Xochipilli. Xochipilli fue llevado ahí y durante mucho tiempo fue una figura carente de significado o con un significado dudoso. Pero cuando llega Gordon Wasson, aquí podemos abundar un poco. Gordon Wasson se interesó. Es uno de los grandes interesados en el estudio de las plantas enteógenas, el estudio de las plantas que son la puerta, son el umbral para acceder a otros tipos de conciencia. Y aquí vale la pena hablar de esto porque en Xochipilli, él y otros investigadores que vinieron después, y aquí retomo esta imagen de la revista Arqueología Mexicana, se pondrían a identificar estas figurillas que aparecen tatuadas, digamos, o representadas en la piel de Xochipilli. Se ponen a investigar acerca de la figura misma, acerca de lo que expresa, etc. Y una de las cosas en donde termina su trabajo es en este libro, que es Plantas de los Dioses, en donde ustedes pueden profundizar un poco más. En fin, ¿qué es lo que encuentran representado en la piel de Xochipilli? Representan que es una persona que representa a todas las personas del mundo que tienen contacto con estas plantas y que tienen una experiencia enteógena con estas plantas.
Pero no solo hay plantas, también se darían cuenta de que hay hongos. Y algunos de estos hongos podrían ser hongos del género Psilocibe. Aquí, bueno, aparecen plantas como Heimia saliciflora, aparecen plantas como Nicotiana, y bueno, los botánicos se ponen a investigar acerca de los rasgos de estas plantas y tratan de buscar con qué géneros o con qué plantas coinciden. Y también aparece el Olowiki. Vamos a hablar de ellas más adelante. El papel importante que queremos resaltar aquí de Xochipilli es la interacción de las plantas para darle a los humanos la percepción de otras realidades o de realidades que no necesariamente realidades con las que no necesariamente estamos familiarizados o que no entendemos todo el tiempo. Es lo que también para otros pueblos originarios representa, por ejemplo, el peyote. Pero si hablamos de la parte geográfica, el peyote se consumía en otras regiones más al centro y hacia el norte. Todavía incluso hay evidencia de que el gran Nezahualcóyotl llegó a consumir peyote para poder tomar consejo acerca de decisiones importantes de la vida. Y en este caso, estas plantas se utilizan más en esta zona e incluso no es raro que la misma figura de Xochipilli haya aparecido en la zona del Popocatépetl, porque toda esa zona del Popocatépetl y la Sierra Nevada era la zona en donde los graniceros, muchos graniceros todavía vivían aquí en Texcoco, iban a pedir la lluvia. Y una parte importante de ese proceso era representada por los hongos de este tipo alucinógeno. Nosotros podemos llamarle alucinógeno, pero para ellos, porque es lo que produce, pero nosotros estamos desconectados de esa visión de los pueblos originarios, donde en realidad esas cosas que podemos nosotros interpretar como alucinaciones, para ellos son manifestaciones de otras realidades. Muy bien, si quieren profundizar un poco más, incluso a mí alguna vez me invitaron también a dar una charla acerca de los libros de Carlos Castañeda. Pueden leer esos libros de Carlos Castañeda y ahí ustedes pueden ver varias cosas que tienen que ver con otras plantas, como por ejemplo plantas como Datura o la Datura stramonium, que no solo estaba aquí en México, que se me fue su nombre común. Luego me pasa como un amigo que solo se acuerda de los nombres científicos y no de los comunes, el toloache. Toloache, sí. Sí. Entonces, regresando a Xochipilli, una de las cosas que representa es ese momento de éxtasis, ese momento de iluminación que se puede obtener a través de estas plantas. Por eso su rostro mira hacia el cielo, mira mira a través de una máscara además, y sus gestos, incluso el dedo pulgar del pie, tienen una manifestación, una representación que tiene que ver con ese, digamos, con ese éxtasis, con ese proceso enteógeno en donde las plantas tienen mucho que ver. Esta es una de las plantas que está representada aquí. Aquí dice Turbina corimbosa, que en realidad es sinónimo de Rivea corimbosa o lo que llamamos Olowiki. Es una de las plantas más potentes de la familia Convolvulaceae que podemos encontrar asociado a esto, y lo que se consumen son las semillas. Lo que producen este tipo de plantas son visiones que los pueblos originarios llaman visiones alternativas. Según la tradición, cuando uno tiene dudas acerca de la vida, cuando uno quiere ir más allá acerca de lo que ¿cómo podemos decirlo? Que nuestros sentidos pueden experimentar, tenemos que pedir ayuda de las plantas para que ellos nos muestren estos procesos. De tal manera que la festividad del Toxcat, la festividad de todas estas que vamos a ir mencionando, tienen que ver con el uso de estas plantas, porque lo que se busca es una conexión, una interpretación del mundo más profunda.
Otras plantas importantes son Nicotiana tabacum, que es el tabaco, que hasta antes de la llegada de los españoles el tabaco se consumía de otra manera. No se fumaba, se masticaba, se consumía incluso haciéndolo polvo y mezclándolo con otros elementos como los mismos hongos enteógenos, y se podía aspirar. Y todavía en muchas regiones de América se puede utilizar de esa manera. E incluso si ustedes van hacia la región andina o la región del Amazonas, ahí pueden ver cómo todavía se usa así. Y genera una gran cantidad de reacciones entre las personas, y eso va generando también, va de la mano de procesos sociales que ocurren en esos grupos humanos. E incluso este uso del tabaco en forma de rapé, así se llama, o cambo, es la medicina, ha sido muy popular en Europa y permite que personas con distintas problemáticas sociales o distintas problemáticas psicológicas logren una mejor calidad de vida, ¿no? Incluso hay mucha investigación sobre esto. E incluso en Sudamérica aparece una planta que le llaman ayahuasca, de la cual no vamos a hablar ahorita, pero les doy ese dato. Hay otra planta que aparece en Xochipilli, y es esta, la que está arriba, Heimia salicifolia. Recibe ese nombre porque sus hojas parecen, y es la familia Litraceae, y sus hojas parecen las hojas del sauce, de este gran árbol que es, digamos, muy respetado y que se encuentra a la orilla de los ríos, conviviendo con nuestro árbol nacional, que es el ahuehuete. Esta heimia sucede que tiene una gran cantidad de usos. Puede ser utilizada para muchas enfermedades, puede ser utilizada para tratamientos psiquiátricos, puede ser utilizada de muchas maneras. Curiosamente, en México, para nosotros ha perdido significado y muchas veces ni siquiera sabemos que existe, pero se consumía junto con el tabaco, junto con otras plantas en estas festividades. Pasamos a una festividad más adelante, que es de la veintena 8. Y en esta veintena, que era del 15 de julio al 3 de agosto, resulta que es además la fiesta de los mayores o la fiesta mayor de los señores. Es decir, es lo que debería o lo que nosotros interpretamos que ocurre entre el 1 y el 2 de noviembre, y que es la salida o la partida de los niños y la llegada de las personas adultas a convivir a las casas en nuestra ofrenda. Como ven, no ocurría en estas épocas, sino que ocurría antes, y también tiene que ver con una festividad importantísima. También entre marzo y abril las personas preparan las milpas, ya les habíamos dicho, y siembran el maíz. Pero es en esta época, es en agosto y septiembre, cuando se produce la cosecha del maíz, y sobre todo la cosecha del maíz tierno. Y aquí es donde aparece una figura femenina muy importante que llamamos Xilonen. Y también vuelve a aparecer Xochipilli. Esto es algo bien importante porque para el mundo náhuatl, la recolección del maíz tierno es importantísima. Tiene que ver con el agradecer a la tierra, el obtener frutos para seguir viviendo. Y se ofrenda este maíz tierno. Las primeras cosechas, las cosechas de ese maíz tierno, tienen un alto valor simbólico en las ofrendas. Obviamente, para estas fechas de octubre a noviembre, ya ese maíz tierno ya se acabó, ese maíz, esa primera cosecha ya pasó, y pues lo que se ofrenda son productos elaborados con ese maíz. A veces en algunas regiones llegamos a encontrar tamales hechos con ese maíz tierno que fueron almacenados de alguna manera. Pero es más escaso porque ya la temporalidad ya no nos da para eso. También, fíjense, es algo bien importante porque tiene que ver con esta relación tan importante entre los humanos y el maíz. Nosotros como pueblos americanos dependemos de esta planta, y a su vez esta planta depende de nosotros. Hoy podemos ver una gran cantidad de maíces
que todavía existen, y sobre todo podemos resaltar el papel del pueblo otomí de Ixtenco, que se encuentra en Tlaxcala, en donde hay gente que se dedica a seguir conservando el papel del maíz y a seguir conservando diferentes variedades de maíz. Es decir, aquí hay un sesgo también donde solo vemos el maíz blanco, pero era muy importante y sigue siendo muy importante el maíz rojo, el maíz negro, el maíz amarillo, el maíz palomero y etcétera. Incluso ya en esta época en la que estamos, en esta veintena, también aparecen muchas de las flores y muchas de las plantas que tienen que ver con los colores de la festividad de los muertos. Aparecen el papel del género Tagetes, que es donde está el cempasúchil, y es en esta época, es en esta festividad en donde se celebra con el cempasúchil y se ofrece las flores de cempasúchil. Aquí es muy importante mencionar una cosa que es esencial para los sentidos. Nosotros interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos, ya lo decía Platón también, y nuestro cerebro tiene que alucinar para interpretar el mundo. Pero para nosotros tener este alucín, que así es como vivimos todos los días, existe un sentido sumamente importante y ese es el sentido del olfato. De hecho, el olfato tiene un gran papel en los sabores, como ustedes saben, y la curiosidad del cempasúchil y del copal tienen un gran peso aquí, porque el cempasúchil, además de tener esos colores, además de tener un papel fundamental en la preparación de los alimentos, además de tener esa temporalidad que coincide con esta fiesta de los adultos, es quien aromatiza y sirve para limpiar el ambiente. El género Tagetes incluye a muchas especies y dos son importantes. Ahí tenemos a Tagetes erecta, que es normalmente el cempasúchil que se produce, pero también hay otras especies y por ahí también puedo mencionar a la segunda, que es Tagetes launata. Esto es algo bien importante porque Tagetes es una planta que aparece, que empieza a germinar con las lluvias. Es decir, ya viene creciendo desde junio, julio. En agosto ya es una planta grande y es hasta finales de agosto y septiembre, en octubre, que se encuentra en todo su esplendor en floración. Pero aquí tenemos una parte muy importante, una duda que a mí me surge, y es que, ¿cómo le hacían estas personas para tener a Tagetes en floración sin que ocurriera en su proceso natural? Y ahí es donde a mí me gustaría investigar, por ejemplo, el papel de los xochimanquis, porque si respetamos el proceso natural de desarrollo de Tagetes, no coincide con esta fecha. Entonces, los xochimanquis y lugares como Xochimilco debieron haber sido importantes para producir esta planta de manera artificial y tenerla lista para esta festividad. Cosa que es algo bien, bien interesante. Bueno, ya que mencionamos al copal, esta planta, que es Bursera copalífera, que es de la familia Burseraceae, es importantísima para estos procesos. Y otras plantas de la familia también, pero sobre todo copalífera, junto con otras familias, junto con otras especies de la familia Burseraceae, tienen un gran peso, porque también contribuyen a limpiar el ambiente, contribuyen a recrear el ambiente de los muertos y limpian el ambiente. Incluso después les puedo mandar una liga en donde ustedes pueden consultar varios trabajos en donde realmente se comprueba que el hacer uso de estos humos aromáticos como se debe hacer, no contaminándolo con el otro humo del carbón, realmente contribuye a eliminar microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos del ambiente. Entonces, de verdad, limpian el ambiente, purifican el ambiente, además de que tienen una importancia en la psicología de las personas y que produce un efecto ansiolítico, es decir, calma a la gente, cosa que también hacen las otras plantas, ¿no? Las que ya hemos mencionado. Pero curiosamente, el copal no crece cerca de esta zona de los lagos.
El copal tenía que ser traído de regiones lejanas como Puebla, como Oaxaca o como Guerrero, incluso Michoacán. De tal manera que se cumplía con cierta temporalidad, se sacaba el copal de estos árboles de una manera muy, muy interesante, muy bonita. Se hace un corte en los tallos, se deja que se desangre de alguna manera el árbol, soltando su resina, y esta resina se va acumulando en unas cajitas de madera, y estas cajitas de madera se van vaciando, y dependiendo de la cantidad de basurita que aparece en el copal, va haciendo la calidad, y va haciendo el tipo de copal y el tipo de aroma que se va obteniendo. De tal manera que podemos ver una gran cantidad de copales en venta, desde los más oscuros hasta los más claros, desde los más contaminados con hojas y con otras basuritas, hasta los más puros, y etcétera. Estamos hablando de que las plantas, aquí tenemos imágenes del copal, estamos hablando de que las plantas tienen un efecto en la psicología de las personas. Y las personas van viendo cómo los campos se van transformando, cómo van apareciendo y desapareciendo colores. Y curiosamente, cuando nosotros volteamos ahora a ver estos campos, estos colores precisamente blancos, amarillos, morados, dorados, van pintando los campos y nos van hablando de esta temporalidad. Y no es raro que esos colores estén en el pan de muerto, que esos colores estén en los adornos, estén en el papel picado y estén en las plantas que también usamos para adornar las ofrendas. Avanzamos más y del 4 al 23 de agosto está Tlazochimaco. Tlazochimaco incluye la festividad culminante de los muertos. Aquí es donde tenemos también una participación de las almas que vienen. Y no solo de las almas o de las ánimas que vienen, sino que además tenemos la participación de las personas que murieron por otras causas. Entonces, aquí es donde vamos a hablar de que se preparan alimentos. Se preparan alimentos, se preparan las flores. Aquí intervenían los Xochimanquis seguramente, y aparecen figuras importantes como, igual que Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecutli, que es el señor, lo que se interpreta como el señor del inframundo. Aquí las flores, les decía, están en su esplendor. Ya para esta época muchas de estas flores ya se están secando y están produciendo semillas. Y luego viene la festividad de Xocotl-Huetzli. Esta, que va del 24 de agosto al 12 de septiembre, es la de el ocote verde que cae, o de la fruta que cae. Ahí es donde viene el ayuno. Viene la fiesta en donde las personas subían a sus casas y llamaban a los muertos. Es decir, aquí estamos viendo que realmente este desfase que nos causa el calendario gregoriano y este concentrar las cosas en unos pocos días tiene poco que ver, aunque sí se guarda cierta temporalidad, con el calendario original de estas festividades. Aquí vemos plantas como, por ejemplo, Eupatorium, o vemos a plantas como la misma stevia, que aparecen sobre todo en las zonas templadas de México y pintan los campos, pintan las carreteras, pintan los caminos, pintan los patios de esos colores. Si avanzamos más con el tiempo y ya entramos a septiembre, octubre, vamos a ver cómo el maíz muere. El maíz es una planta que depende teóricamente de nosotros, aunque el maíz, si queda suelto en los campos y nadie lo cultiva, se sabe que vuelve a ser, digamos, silvestre y empieza a crecer solito, sin ningún problema. No masivamente como en las milpas, pero sí llegan a verse uno que otro maíz que aparecen por ahí y que continúan su vida sin nosotros. Pero a lo que vamos en estas épocas de septiembre, octubre, noviembre, es que el maíz ya murió. La milpa se seca, ya el maíz ya fue recogido, ya las mazorcas ya fueron recogidas, el maíz se almacena para poder vivir a lo largo del año, en la parte siguiente del año, hasta que
se vuelve a sembrar y se vuelve a tener una nueva cosecha. También se recoge la calabaza, que es en estas épocas. También se recoge mucho frijol. Y aquí viene esa conexión con los ciclos vitales, porque la milpa muere, pero nos permite vivir durante el resto del año. Aparecen también en las zonas centrales de México, así se ven los campos. Esta foto es de acá por Tlaxcala. Se ve cómo las tonalidades de los bosques cambian y aparecen figuras de plantas, por ejemplo, esta de la familia de las compuestas, que es Cosmos bipinnatus, que también tiene este colorcito tan bello. Y si uno va a los campos y se deja llevar por los sentidos, podemos ver cómo el viento helado sopla, mueve los campos y da, junto con las tonalidades amarillas, doradas, blancas, moradas, una sensación de melancolía. Bueno, hay muchas, como ustedes ven, hay muchas plantas que tienen que ver con estas. Algunas tienen estos característicos colores, algunas tienen su importancia alimenticia, algunas tienen su importancia ornamental, algunas tienen su importancia enteógena, y todo esto es un proceso que le da coherencia a las personas, le da coherencia a las sociedades, y que además hemos heredado, pero necesitamos voltear con mayor profundidad para poder entender cómo es que sucede todo esto. Con esto me parece que acabo. No sé si fue demasiado o pasamos a los comentarios para ver ustedes qué piensan acerca de esto. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Muy interesante. Y tenemos algunas dudas en el chat que ahorita la profesora Aimee nos va a hacer el favor de planteárselas. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. En la mayoría son un poquito con respecto a los usos, pero también esta parte de la cosmovisión. ¿Por qué recurren a las plantas para resolver dudas sobre la vida? ¿Por los efectos? Bueno, por ahí les recomiendo que lean este libro que les decía de Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, o pueden leer, por ejemplo, el trabajo de Aldous Huxley, que se llama Las puertas de la percepción, o este libro de Las plantas de los dioses. También se puede recurrir a animales, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso particular de las ranas tóxicas de la Amazonia, que también pueden ser utilizadas, y ahí no sé si todavía ven Los Simpson, pero hay capítulos de Los Simpson, por lo menos uno, en donde se habla de eso. Son, como dijera Aldous Huxley, puertas, son las puertas de la percepción. Y es que pareciera, o sea, nosotros, incluso también les puedo pasar una liga acerca de eso, hay investigaciones que dan cuenta de que nosotros percibimos el mundo de cierta manera, pero nuestro cerebro lo tiene que interpretar para poderle dar coherencia a nuestra vida. Y eso es una alucinación. Pero a veces la alucinación no es suficiente y las respuestas no las encontramos con los sentidos, porque finalmente lo que entendemos es una alucinación. De tal manera que, desde el punto de vista antropológico, las plantas nos permiten ver más allá de nuestros sentidos y ver más allá de nuestra realidad. De tal manera que hay cosas que no podemos ni entender ni podemos solucionar en este plano, y tenemos que acceder a otro para encontrarle sentido a nuestra vida. Quizá para nosotros como personas no pertenecientes a los pueblos originarios, no le damos sentido a eso y preferimos ir a psicólogo o cosas así. No significa que no te vamos a ir, pero en los pueblos originarios las cosas se arreglan de otra manera. Y eso es parte de ello. Y la otra es la coherencia social, la cohesión social. Es decir, en los pueblos originarios, ya lo comentábamos, las fiestas son importantes, pero son importantes también porque nos mantienen unidos y nos mantienen juntos, o mantienen unida y junta a la gente. Y
el uso de estas plantas no era en solitario. Hay momentos importantes, hay momentos especiales en donde se les usa. Y generalmente es en colectivo. Muchas gracias, prof. ¿De qué manera la conquista afecta el conocimiento del uso de las plantas en la medicina, cultura y gastronomía de los pueblos prehispánicos? Bueno, no solo los afectó en aquel tiempo, ¿no? Los sigue afectando actualmente. Por ejemplo, el maíz se restringió a algunas variedades y eso lo heredamos. Por ejemplo, ahora podemos ver cómo los maíces que más se utilizan son el blanco y en algunas regiones el amarillo. Y todos los demás colores se fueron quedando en ciertas zonas. Que obviamente ya esos maíces evolucionaron, fueron seleccionados en muchas de esas zonas, pero debido a que el maíz tiene una importancia social grande y la alimentación de esas personas, y la alimentación de las personas depende en mucho de esos maíces, también había que golpear en la parte de la alimentación para debilitar a los pueblos y de esa manera tener control sobre ellos. Cosa que también sucedió con el frijol. Por ejemplo, el frijol negro, que es de gran valor en la alimentación, de gran valor nutritivo, fue restringido a ser alimento únicamente de los cerdos y se prohibió el uso para la alimentación de los pueblos originarios. Sabemos que el frijol negro es uno de los más nutritivos de todos los frijoles y pues no podías, si querías dominar a la gente, no podías tenerla bien alimentada. Lo mismo sucedió con estas plantas. Prohíbe su uso a través de hacerles ver como satánicas para que las personas no las usen y no encuentren caminos o no encuentren soluciones a lo que su realidad social y su visión del mundo les pide. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con las plantas. Ok, por aquí un poquito relacionado con lo que comenta, maestro. Dice, me parece que al igual que el peyote, en algunas regiones como Michoacán, las personas suelen recurrir al bufo alvarius para sanarse, crecer espiritualmente y encontrar sentido a la existencia. No sé si tenga alguna referencia de eso, prof. Sí, hay muchos en realidad y hay otras plantas más, ¿no? Por ejemplo, ahí yo les mencioné Olowiki, les mencioné al tabaco. Y entonces es algo bien interesante cómo los pueblos originarios han ido utilizando especies en su localidad. No en todos lados hay Tagetes erecta, no en todos lados hay Cosmos divinatus, no en todos lados hay ranas, no en todos lados hay el mismo tipo de maíz, no en todos lados hay toloache. Entonces, dependiendo de la realidad geográfica de los grupos, van cambiando y se van intercambiando ciertas regiones, ¿no? Ciertas especies. Por ejemplo, nosotros no usamos ayahuasca aquí, pero en Sudamérica, en la región andina y en la región amazónica, se usa. Ok, aquí hay dos preguntas que van entrelazadas. ¿A qué se le llama pueblo originario? ¿Y cree que se podrían volver a realizar todas estas tradiciones como eran en las culturas pasadas? Pues no son pasadas. O sea, muchas de estas culturas siguen vivas, vivitas y coleando y siguen desarrollándose. Si ustedes van, por ejemplo, a este pueblo que está en Tlaxcala, que es Ixtenco, ustedes pueden ver cómo la temporalidad de su vida también depende del maíz, ¿no? Y ellos han tomado conciencia y se han apropiado nuevamente de las variedades de maíz, de todas las que han podido recuperar para seguirlas cultivando. Y finalmente nosotros dependemos de los ciclos vitales de las plantas más que de los ciclos vitales de los animales para poder existir. Si ustedes regresan a las diapositivas, no se menciona la carne animal, no se menciona la carne hasta en la última festividad que yo cité y quizá las siguientes. ¿Por qué? Porque en la alimentación de los pueblos originarios tiene que ver mucho la milpa, tiene que ver mucho lo que puedes cultivar. Y son plantas. Los animales, la carne es más bien un uso más restringido en la temporalidad
y tienes que depender de que el animal alcance, bueno, si no vas a la cacería, tienes que depender, aunque la cacería también tiene sus reglas, lo que puedas criar tiene también su temporalidad, ¿no? Y no es raro que los guajolotes se aprovechen hasta la última festividad porque es cuando tienen el tamaño como para poderlos matar y cocinar su carne. Los pueblos originarios, que también se pueden conocer como indígenas, indígena significa que es una persona que es propia de un lugar o autóctono. Pero se les llama también respetuosamente pueblos originarios porque se les reconoce que venimos de ahí y que ellos ya estaban aquí. Perfecto. Ok. Sobre el toloache, ¿de verdad tiene efectos para enamorar a alguien o solo es cuestión de una creencia? Bueno, si ustedes profundizan más en el uso del toloache, no profundizamos mucho, pero el uso del toloache es algo sumamente delicado porque, como diría por ahí don Juan, y como diría también, citando sus propias palabras de don Juan Carlos Castaneda, el uso del toloache es algo peligroso, a lo que, fíjense, en los pueblos originarios había, por ejemplo, esta figura de Xochimanqui, son personas que tienen un vínculo muy distinto con las plantas, son personas que nacieron, digamos, para servir a las plantas. Y a mí me da mucho gusto retomar y traer a la actualidad este trabajo, esta existencia de los Xochimanqui, porque es algo realmente muy distinto, es algo único, quisiera decir yo, a nivel mundial. Pero además de los Xochimanquis existían los graniceros, y además de los graniceros existían los sabios que tenían que ver con el conocimiento del uso de estas plantas. Y ellos sabían cuándo, cómo, por qué, dónde hacer uso de estas plantas. Entonces, el hacer uso de estas plantas tenía sus reglas. Y eso tiene que ver con cómo interpretas el mundo. Además, estas plantas no siempre las encuentras. Pasa como, por ejemplo, con los hongos alucinógenos, o lo que nosotros llamamos hongos alucinógenos, que en náhuatl se les dice teonanácat. Teonanácat, teo no tiene nada que ver con Dios. Teo quizá sea Dios en griego, pero en náhuatl significa energía, fuerza. Y nanácat tiene que ver con una consistencia como de carne. De tal manera que teonanácat es la carne de la fuerza, la carne de la energía. Y entonces había también cierta temporalidad y solo podías conseguir los hongos en época de lluvias. Si querías almacenarlos, tenías que recurrir a cosas como el almacenamiento en miel, por ejemplo, que todavía existe en nuestros días. Y no estamos hablando de todas las plantas. También en la región de la montaña de los Mazateca, allá en Oaxaca, hay otras plantas que se usan y otros hongos que se usan. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que hay una duda ahí recurrente con respecto sobre todo en los alumnos, es como muy recurrente esta pregunta, ¿no? También sobre el uso de los hongos y otro tipo de plantas también. Un Bueno, poquito con respecto... déjame interrumpo porque ya creo que puedo completar la respuesta. El Claro, uso del toloache es algo que se restringía a ciertas personas que podían convivir con la planta sin que la planta los matara. Es decir, ahí viene un concepto distinto. No eliges tú a la planta te elige a ti para trabajar contigo. así Y es. Ajá, adelante. estas personas especiales podían sobrevivir los embates tan fuertes del datura, o de la datura o del toloache. Y el toloache, como te digo, puede matar a la gente porque tiene sustancias que son neurotóxicas y que pueden envenenar a las personas y dejarlas casi como vegetal, ¿no? Al ser neurotóxicas. Entonces, en realidad, no se trata de que enamores a alguien y se quede ahí contigo, sino que pues medio matas a la persona y se queda ahí contigo porque depende de ti.
Ok. Un poquito retomando este conocimiento tradicional, ¿considera que en nuestras festividades actuales les hace falta algún elemento que sí había en las festividades pasadas? No, bueno, hay cosas que ya no están, hay cosas que ya no tienen significado, digamos, para nosotros como, como personas mezcladas o personas mestizas o personas que no somos parte de los pueblos originarios. Pero es algo que pareciera, como dijera por ahí, un gran divulgador de la ciencia, eh, Stephen Jay Gould, es inevitable que las sociedades se transformen, así como es inevitable que los idiomas se transformen. O sea, es algo que tenía que pasar de alguna manera. Así sucede y así ha sucedido todo el tiempo. Entonces, eh, no podía, no podemos conservar algo completamente intacto porque para hacerlo deberíamos tener la conexión completa de los pueblos originarios. Voy a dar lectura a un comentario, y ya para ir dando cierre y también para solicitarle si tiene algún correo de contacto para que le hagan llegar algunas preguntas o ya algo muy en particular. Em, Pocas veces vemos a personas hablando de esta otra parte, de esta otra realidad, y usted se ve que sabe tanto de cuestiones biológicas como de espiritualidad no dogmática. Se ve que es una persona despierta de conciencia y que no se limita a hablar de las cosas del sistema. Siempre pensé que la realidad va más allá de solo lo que podemos ver. Estas plantas nos ayudan a conectarnos con el universo consciente. Se sabe que todo en exceso es malo, pero si las consumimos unas cuantas veces, está muy bien. Ese es el comentario. No sé si quiera retroalimentarlo para ir dando cierre. Muchas gracias. Sí, pues a mí me da mucho gusto que podamos tener este tipo de charlas. A mí me hubiera gustado que este tipo de charlas nos las dieran en la prepa cuando yo estaba estudiando en la prepa, o que pudiéramos tener esta conexión más, se le llama horizontal o multidisciplinaria o compleja. Eh, yo cuando era estudiante tenía las mismas dudas y creo que esto es algo a lo que se le llama que las sociedades tienen procesos cíclicos, es decir, no, sus maestras, eh, sus maestros, todos tuvimos la edad de ustedes en algún momento y todos, pareciera cíclico, tenemos las mismas inquietudes. Algunas veces las resolvemos y algunas veces no las resolvemos. Algunas veces vamos más allá, algunas veces no tanto. Eh, y eso depende de la afinidad que tengamos como personas. En realidad, todos tenemos una mezcla. Así como nuestro cerebro no hay cerebros masculinos ni cerebros femeninos, sino que son una mezcla en diferente grado de las dos cosas. Todos somos una mezcla de lo social porque en realidad la realidad no existe. La realidad y la interpretación de la realidad es algo completamente subjetivo. Es decir, depende de las personas y de la propia experiencia de las personas. A mí como científico me ha interesado tener una serie a mí como científico me ha interesado tener siempre un vínculo que va más allá del objeto que estoy estudiando, por ejemplo. O sea, sí, nuestro trabajo como científicos es estudiar a lo mejor cuántas flores tiene una planta o cuántas especies hay dentro de un género o cosas así, pero no podemos aislarnos de lo social porque finalmente, como decía al principio, la ciencia es un fenómeno social. Y nosotros, desde nuestra perspectiva social, desde nuestra propia experiencia, tenemos que alucinar la realidad para poder entenderla y eso va variando de persona en persona. La forma en la que la interpretamos puede ser muy compleja, poco compleja, podemos quedarnos solo con lo que podemos manejar, podemos abrirnos un poco más. Es variante y depende siempre de cualquier persona. Puede ser que yo parezca algo así, pero también el hecho de trabajar como yo trabajo, por ejemplo, todos los días trabajo con las plantas,
como dice Isabel, su maestra Isabel, nosotros nos conocimos cuando éramos estudiantes. Yo cuando era estudiante tenía una pasión, sobre todo al final de la carrera, muy grande por las plantas y empecé a estudiarlas, pero no empecé estudiando plantas, empecé estudiando suelo y después pasé a las plantas. Y después la vida me ha dado la fortuna de formar distintas colecciones y de ir a distintos lugares. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con una población muy bonita, que me dejó muchas experiencias en Yucatán. Me ha tocado trabajar en Veracruz, me ha tocado trabajar en Puebla, me ha tocado experimentar distintas interacciones con las plantas y he recorrido mucho del país buscando las plantas, tratando de entenderlas. Y yo, por ejemplo, he entendido que la conservación no es posible sin entender que tenemos una relación planta-humano y que ambos dependemos mutuamente en diferentes grados. Entonces, bueno, en realidad esto es un esfuerzo que hacemos como personas para que ustedes vean distintos matices, distintas realidades, porque, como yo entendí en algún momento, en realidad no entendemos de la cantidad de libros que nos manden de los profesores. Lo más valioso de un profesor es su experiencia. Y esa experiencia ajena a nosotros nos dice más o menos qué hay. Digamos que vamos tanteando el mundo y aprendemos de esa experiencia, vemos más o menos qué hay, vemos esos caminos y en algún momento tenemos que elegir alguno de esos caminos. Pues muchísimas gracias, Miguel. Es un gusto haberte tenido, haberte escuchado, que nos platiques todo de, bueno, tus experiencias, ¿no? Y sobre todo, pues, esta relación tan importante que, como dices, pues nos ayuda a conservar, ¿no? Hay que tenerlo como muy, muy presente. Y qué bueno que aceptaste esta invitación. Espero que todos los chicos hayan disfrutado mucho. Y pues bueno, los invitamos a seguir el canal de Xochimanqui para que conozcan más acerca de las plantas. Una última pregunta, digo más bien una última sugerencia. Obviamente todos tenemos dudas y tenemos una inquietud acerca de este tipo de plantas, sobre todo las enteógenas. Pero yo les diría que si quieren saber más, traten de involucrarse en la importancia social de estas plantas, porque es muy fácil perderse en el mal uso de estas plantas. Y hay, por ejemplo, si ustedes se meten a eBay o si se meten a muchos lugares en Internet, van a encontrar que hay personas que les venden semillas o plantas o cosas así. Si tienen suerte, le comprarán a alguien que les venda realmente lo que es. Pero hay muchos malhechores, hay muchos estafadores en Internet que les pueden vender otras cosas. Y antes, recuerden esto siempre, el uso de estas plantas tiene un contexto social. Si ustedes no entienden, primero entiéndanse como ajenos a esa realidad. Si quieren entenderla, tienen que acercarse con gente que lo sepa. Si los acepta, esa gente, si los aceptan esos pueblos originarios, puede ser que les toque en su vida tener acceso a estas plantas y por lo tanto hacer uso adecuado de ellas. De otra manera pueden caer en el uso de una droga como tal, pero sin carencia, o más bien con una gran carencia de significado. Como les decía, el uso de estas plantas y de estos hongos o de estos animales debe tener un contexto social. No es el drogarse como tal, sino ese contexto y ese uso debe tener esa ratificación, ese contexto social para que de verdad sea válido. Y ahí no vale la pena simular que uno es parte de un grupo. O se es o no se es. Y muchas veces se nace siendo. Y pocas veces puede uno llegar de la nada al pueblo originario y decir, oye, yo quiero aprender de ti. Si ese camino está en ustedes, si eso les corresponde, así será.
es como creer en el destino. Pero si no, entonces, aunque lo busquen, puede ser que no se desarrolle. Hay que tener respeto a las plantas. Claro. Muchas gracias, Miguel. Nos vamos con tus últimas palabras y pues reiterarte el agradecimiento por tu participación. Acá los chicos te mandan muchos saludos y muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho, chicos, y nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado y les paso la presentación para que puedan ver ahí los links. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la universidad. gracias. Que estuvo Gracias a súper ustedes. padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Adiós, chicos. Gracias. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un buen Hasta luego a todos. Al principio no preguntaban y luego se soltaron pregunta y pregunte. Qué padre, qué bueno. Gracias. Sí, pues supongo que eso también pasaba cuando nosotros éramos estudiantes. Solo que de pronto, pues no es tan fácil encontrar a quién acercarte, ¿no? Sí. Y creo que una visión más integral, ¿no? Porque es como enfocado a la biología y como decías, pues nada más es cuántas florecitas, cuántas patitas y así, ¿no? Pero verlo ya desde un contexto más social y que se relaciona tanto a una festividad que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que es como muy característico de la cultura mexicana, pues es como todavía más importante y le agarras otro significado, ¿no? Sí, ahí no les dije, por ejemplo, que en náhuatl se le llama Xantolo. Los españoles le encimaron y bueno, ya obviamente ese es otro rollo, pero se le encimó el nombre de Santorum. Y todavía hay plantas, no mencionamos a las orquídeas, que también algunas de ellas, incluso una ya extinta, se le llama así Santorum. A algunas orquídeas se les llama calaveritas y cosas así. Algunas orquídeas también son enteógenas. Entonces, hay muchísimo. Yo creo que nosotros, además, nuestra generación fue como que la última que tuvo ese nexo tan rico, tan complejo con las demás disciplinas. Y ya a las demás generaciones les tocó el cambio generacional, el cambio social. Ya como que esa parte tan rica que había en la Facultad de Ciencias, como que se dispersó, ¿no? Todavía nosotros,